Te pido derrames bendiciones en mi hijo y lo guíes en su nuevo camino hacia la tranquilidad de su corazón. Y gracias también por demostrarme que así se vea nublado el futuro. Dios sabe cómo hace sus cosas. Dios sabe lo que hace. Dios sabe lo que hace. Él no llega tarde. La intimidad de un Cristo firme, vivo y operante, que se da por ti por completo, en la desesperación. Dios sabe lo que hace. Él conoce los tiempos. No pierdas la esperanza. Dios sabe lo que hace. Del dolor, Él hace cosas hermosas. Esto significa que Dios sabe cómo hace sus cosas. Él está en control. Dios sabe lo que hace. Síguenos en YouTube, Facebook y Spotify. Porque Dios sabe lo que hace. Conduce José Martínez Aparicio. El tema del día de hoy es empujados al desierto. Hemos escuchado en el ámbito espiritual la palabra desierto. Pero para entender la experiencia del desierto, tendríamos que descubrir qué es un desierto. El desierto físico es un lugar árido, seco, y hay déficit de humedad. Es un lugar caluroso. ¿Por qué? Porque hay una radiación solar extrema. Escasean las especies de la flora y la fauna. Es decir, es un lugar donde poco se puede sobrevivir. Esa es la experiencia del desierto. En los evangelios, especialmente en Lucas, Marcos y Mateo, nos dice que Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado. Y usa estos verbos: llevado, empujado, conducido al desierto. Y esto quiere decir que Jesús no toma la iniciativa, no toma la decisión de ir al desierto, sino que el Espíritu Santo lo lleva. En teología, eso se llama un pasivo teológico. Es decir, la acción directa de Dios en el hombre. Es Dios mismo que lo lleva al desierto. Oiga, y podríamos preguntarnos hoy, a veces el Espíritu Santo nos llevará al desierto a vivir lugares áridos, entendido áridos como problemas de la vida cotidiana. Y es que el desierto lo podemos entender de tres maneras en nuestra vida. Primero, un escenario cotidiano, nuestras luchas diarias. Usted y yo tenemos luchas diarias. La pérdida de un trabajo, una enfermedad, la pérdida de un familiar, el encarcelamiento de un familiar querido, etcétera. Entre tantas cosas es la lucha diaria que nosotros vivimos. Segundo, un escenario personal, las luchas en nuestra casa interior, o más bien poderlos llamar nuestras luchas internas, ya sea en tentaciones, en pecados, o muchos de nosotros estamos luchando con nuestros pensamientos. A veces luchas con los pensamientos. ¿Será que lo podré lograr? ¿Será que podré salir adelante? ¿Será que sí sanaré? El desierto puede transformarse en una lucha interior, en nuestra casa interior, en nuestra vida. O el último escenario puede ser fruto de nuestras propias decisiones. Algunos pueden estar viviendo un desierto por decisiones malas que tomaron en la vida y que hoy se ve reflejado como momentos dolorosos, momentos de frustración
o momentos difíciles. Antes de ir al desierto, Jesús es lleno del Espíritu Santo. Jesús fue lleno del Espíritu Santo. Y dice la palabra que fue llevado Jesús y Él se deja llevar al desierto. Él se deja llevar al desierto. Lo mismo pasó con el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Fue llevado al desierto. Después de salir de Egipto, después de estar presos en Egipto, el Señor nos hace pasar por el desierto. Aquella nación que marchaba con esperanza, ahora caminaba con hambre, fatiga, frustración, y al no ver la señal de la tierra prometida que fluía leche y miel, esa tierra que les prometió Dios, llegaron un momento que se desesperaron. Pero yo haría una pregunta. ¿Se habrá equivocado Dios? ¿Acaso su plan era sacarlos de Egipto para luego matarlos en el desierto? Por supuesto que no. El desierto no fue un accidente, ni un descuido de Dios. Más bien, cuando Moisés recordó el Éxodo, mientras instruía a las nuevas generaciones, él les dijo: y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído, por el desierto. Estos 40 años para humillarte, para probarte, a fin de saber lo que había en tu corazón, dice el libro de Deuteronomio. El desierto y la ausencia de recursos que presentó el pueblo traerían a la luz lo que había en el corazón de Israel y cuál era el nivel de compromiso que había con Dios. Cuando el Señor los lleva por el desierto, comienzan los israelitas a mostrar lo que había en su corazón y ese compromiso que tenían con Dios. Dios había sacado a su pueblo de Egipto. Y escucha esto bien. Pero ahora necesitaba sacar a Egipto de su pueblo. Mire esto, escuche esto bien. ¿Qué hizo Dios? No solo sacó a su pueblo de Egipto, sino que ahora necesitaba sacar a Egipto de su pueblo. Es decir, las costumbres paganas, el dolor que había causado esa esclavitud. Y el Señor tenía que pasarlos por el desierto para purificar su corazón. El Espíritu Santo nos lleva al desierto. Si hoy estás viviendo un desierto, ya sea por desempleo, ya sea por falta de salud, ya sea por falta de oportunidades, por dolores muy profundos, dale gracias a Dios, porque Él te está llevando al desierto. Y quiero decirte que en el desierto Dios te acompaña y sale contigo en victoria del desierto. Cuando el Espíritu Santo te lleva al desierto, Él te acompaña y te lleva por el camino para que obtengas la victoria. Quiero contarte una historia. En el 2019, antes de la pandemia, el Señor puso una palabra en mi corazón. Yo había vivido en muchas oportunidades unas crisis de ansiedad, quizás heredadas por mi familia, la genética de mi familia. Comencé a vivir esta experiencia de la ansiedad. Y claro, fui al médico, se me recetó un tratamiento y comencé a tomar mi tratamiento confiado en Dios y en la medicina. Un día Dios habla a mi corazón y me dice: José, es hora de suspender el tratamiento. Yo dije, bueno, confío en tu palabra, le dije al Señor. Confío en lo que tú dices. Y claro, no fui irresponsable. Llamé al médico, le dije, he llevado el tratamiento por tanto tiempo, ¿será que ya es hora de suspenderlo? El médico me dijo, sí, adelante,
suspéndelo, ya es hora. Y yo estaba tan emocionado porque todo coincidía, lo que ponía Dios en mi corazón, lo que decía el médico, y yo estaba muy contento. E incluso me invitaron a dar una charla, y yo delante de todo el mundo dije en esa charla: el Señor me ha sanado de la crisis de ansiedad. He suspendido el tratamiento, y todo el mundo contento le daba gracias a Dios y decían: oiga, Dios es bueno. Pasaron una semana, 2 semanas, ¿y qué creen que pasó? Volví a caer en una crisis de ansiedad. Incluso una de las crisis más fuertes que he enfrentado. Y yo comencé a decirle a Dios: Dios mío, ¿pero qué pasó? Tú me dijiste que me habías sanado. Tú me dijiste que ya estaba sano. ¿Y qué pasa? ¿Por qué vuelvo otra vez a vivir una crisis de ansiedad? Tenía ganas de salir corriendo, vivía con desespero. Era una experiencia muy difícil y dolorosa, todos aquellos que han vivido una crisis de ansiedad. Hay cosas que no puede controlar, pero la mente a veces controlarla es muy difícil. Yo llamé a un amigo que es psicólogo y le comenté, psicólogo espiritual, ¿no? Y le comenté: hermano, mira lo que me pasó. Dios me dice que me sanó. Y después me dijo: José, te voy a contar una historia. El Padre Pío, en una experiencia que vivió, le sucedió algo similar a lo que a ti te ocurrió. ¿Cómo así? Cuéntame, ¿qué le pasó? El Padre Pío tenía muchos dones espirituales. Y en tiempos de guerra, la gente llegaba donde él y mostraba la foto de su familiar. Y el don que le había dado Dios tenía la capacidad de decir si esa persona viviría o moriría en la guerra. Y una vez una madre desesperada por su hijo se acercó al Padre Pío y le dijo: Padre, mi hijo vive. Dijo: no, lo siento mucho, tu hijo falleció, murió en la guerra. Al cabo de un tiempo, ese hijo que el Padre Pío había dicho que había muerto, volvió. Y ahí fue cuando el Padre Pío se enfrentó con Dios y le dijo: ajá, pero no me dijiste que había muerto ese hijo y ahora ¿por qué vive? Y el Señor le decía que muchas veces nos hace vivir esta experiencia para humillarnos ante Él, para probar nuestro corazón, para saber qué hay en nuestro corazón y que aún así seguiríamos confiando en Él. A mí esa historia me tocó y yo dije: bueno, quizás Dios quiere hacer algo conmigo. Me dijo algo, pero no es que Dios cambie su parecer, sino es que Él tiene un propósito con eso. Al cabo de unos días el Señor ponía esta palabra en mi corazón: te llevaré al desierto y te hablaré a mi corazón. Esa experiencia de desierto que comencé a vivir fue impulsada por Dios. Esa palabra que Él decía en mi corazón era un Dios que me estaba llevando al desierto. Ahora tú te preguntarás: ¿por qué Dios nos lleva al desierto? Porque cuando Dios te lleva al desierto, es decir, al momento difícil, al momento más complicado de tu vida, lo hace con un propósito. Porque quiere sanar tu corazón. Porque quiere hacer algo especial contigo. Si Dios te lleva al desierto o te está llevando al desierto, Él mismo te va a sostener como al pueblo de Israel. Decía que en la mañana la nube iba con los israelitas y ellos podían descubrir que Dios caminaba con ellos. Y quiero regalarte 6 cosas por la cual Dios te puede llevar al desierto. Y de pronto tú puedas entender hoy ese desierto que vives. José, es que llevo tanto tiempo sin poder trabajar. De pronto es Dios que te está conduciendo a un desierto. Y te voy a decir por qué Dios te mete en el desierto. Yo quiero que tú lo guardes en tu corazón. Yo estoy seguro que Dios quiere hablarte. Algunos dirían: porque nos ama. Claro que nos ama. Claro que nos ama Dios. Y por eso nos lleva al desierto, porque nos ama.
Pero te voy a regalar 6 características de por qué Dios te mete en el desierto. Porque lo más bonito de Dios cuando te mete en el desierto es porque Él mismo te va a sacar en victoria. Y ese desierto sí vale la pena. Jesús mismo fue llevado al desierto, tentado en el desierto, pero salió en victoria. El pueblo de Israel en el desierto no contendió muchas veces, pecó contra Dios, pero Jesús nos muestra que se puede salir en victoria del desierto. Primero, ¿por qué nos mete en el desierto el Espíritu Santo? Para que aprendamos a escuchar la voz de Dios. Para que aprenda a diferenciar cuál es la voz de Dios y cuál es la voz del enemigo. No sé si a usted le ha pasado. Hoy me escribió una persona desde Estados Unidos y siento que algo me dice que no va a poder llegar a término mi bebé. Ella está embarazada y de pronto está ahí conectada. ¿Y sabes qué le decía yo? La voz de Dios cuando viene a ti genera paz. Dios no te habla para generarte incertidumbre y generarte dolor. Dios te habla y cuando te habla genera paz. En mi momento de ansiedad pude descubrir cuál era la voz de Dios. Mientras que mi mente decía, José, no vas a salir de esta crisis. La voz de Dios decía, tú vas a salir adelante. Tú vas a salir de esta crisis y te daré muchas cosas después de esa crisis. Entonces, primero nos mete en el desierto para que usted aprenda a escuchar cuál es la voz de Dios. En el momento más difícil de su vida, en los momentos donde usted siente más dolor, sepa que Dios ahí quiere más escucharle y quiere Dios mostrarle su voz para que usted aprenda. En los momentos más difíciles de la vida es cuando Dios más está a su lado. Segundo, ¿para qué nos mete al desierto? Para conocer a Dios y conocernos a nosotros mismos. El desierto, déjame decirte algo, es una manera de Dios para enseñarnos. En la vida no hay tiempo para conocernos ni conocernos a Dios, ni conocer a Dios. Estamos tan ocupados con las cosas que vivimos diariamente que nos cuesta aprender a escuchar a Dios y conocer a Dios. El desierto nos hace tener pausa en la vida. El desierto nos hace decir, hey, ¿qué me pasa a mí? ¿Por qué estoy viviendo esto? ¿O para qué lo estoy viviendo? Entonces, Dios te mete en el desierto para que lo conozcas a Él y te conozcas a ti. Para que te conozcas, para que sepas, hey, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo están tus fuerzas? ¿Cuánto amas a Dios? Tercero, para sanar el corazón. Cuando Dios lleva a su pueblo al desierto es porque los quiere sanar. Los quiere sanar de la esclavitud. Los quiere sanar de tantas cosas que vivían. Lo mismo a ti. Si te está metiendo en el desierto el Señor, es porque Él te está trayendo con lazos de amor, como lo hizo con el profeta Oseas. Hey, te traigo con lazos de amor. Eso es pedagogía del Espíritu Santo. Es las maneras que tiene Dios para enseñarnos, para expandir nuestra vida. Cuando Dios te lleva al desierto es porque quiere expandir tu vida, porque quiere expandir tu corazón, porque quiere expandir tu tienda, quiere darte más cosas y necesita sanarte primero. Cuarto, ¿por qué nos mete el Espíritu Santo en el desierto? Para pasar de un amor afectivo a un amor decisivo. Le pasó a Pedro. Cuando Pedro le dijo al Señor, Señor, a donde tú quieras yo iré. Apenas que Pedro dijo esto, Jesús le dijo, oye, Pedro, cuando cante el gallo me negarás. Y dice que Pedro lloró amargamente. ¿Sabes por qué? Porque negó a Jesús.
Después, cuando se encuentra con él en la resurrección, le dice: Pedro, ¿tú me amas? Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿tú me amas? Claro, Señor, que te amo. Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿tú me quieres? Y Pedro le contestó: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Pedro encontró el verdadero amor de Jesús. El desierto nos enseña a enamorarnos de Jesús, a enamorarnos de Dios, para pasar de ese amor afectivo, ese amor lindo, ese amor, a un amor de decisión. Al saber que a pesar de que estoy pasando por momentos duros, Dios me ama y Dios me va a sacar del desierto y Dios me va a sanar en mi desierto. Quinto, ¿por qué nos mete el Espíritu Santo en el desierto? Para conocer mi necesidad, para conocerme dónde soy yo más tentado. Si tú no entras al desierto, no vas a saber qué es lo que más te tienta a ti y vas a caer con facilidad. Jesús entra al desierto y es tentado y él descubre cuáles eran sus tentaciones, las mismas que vivió el pueblo de Israel: el poder, el tener. Pero Jesús las venció y las venció con su palabra. Las venció empujado por el Espíritu. Y ¿sabes? El sexto punto, ¿por qué nos mete al desierto? Cuando yo terminé mi crisis de ansiedad, pude entender, y es el último punto, para darnos más dones, el Señor, para darnos esa tierra prometida. Nos mete al desierto para equiparnos. Eso hizo Dios conmigo. Muchas de las cosas los talentos que me ha dado, los recibí en un desierto. Los recibí en un momento de dolor en mi vida. No era fácil. Yo salía a trabajar y con mi crisis de ansiedad, pero estaba la voz que me decía: hijo mío, yo estoy contigo en tu desierto. Fueron momentos duros y difíciles, porque ningún desierto es fácil. Es árido, hay resequedad, pero aprende a escuchar la voz de Dios, que te dice: yo saldré adelante contigo. Saldremos adelante y venceremos. Prefiero, Señor, y se lo digo de verdad, prefiero un desierto contigo, Señor, que una tierra prometida sin ti. ¿Quiénes de ustedes pueden decir eso hoy? Prefiero, Señor, un desierto contigo que una tierra prometida sin ti. Porque cuando estoy con Él, en el desierto, Él me habla. Antes del desierto, usted y yo podemos tener todo, pero nos falta el todo, que es el Señor. El desierto nos debe enseñar que al tener todo, el Señor sigue siendo mi todo. Hoy que nuestra oración sea: Señor, empújame al desierto y ajusta mi corazón al tuyo. Y recuerda siempre que Dios sabe lo que hace. Te pido derrames bendiciones en mi hijo y lo guíes en su nuevo camino hacia la tranquilidad de su corazón. Y gracias también por demostrarme que así se vea nublado el futuro, Dios sabe cómo hace sus cosas. Dios sabe lo que hace. Dios sabe lo que hace. Él no llega tarde. La intimidad de un Cristo firme, vivo y operante, que se da por ti por completo, en la desesperación. Dios sabe lo que hace. Él conoce los tiempos. No pierdas la esperanza. Dios sabe lo que hace. Del dolor, Él hace cosas hermosas. Esto significa que Dios sabe cómo hace sus cosas. Él está en control. Dios sabe lo que hace. Síguenos en YouTube, Facebook y Spotify. Porque Dios sabe lo que hace. Conduce José Martínez Aparicio.